Organicé la cita perfecta y terminó en un desastre tan épico que mi fecha resultó ser mi nueva jefa. Anónimo dijo. Reservé el mejor restaurante de la ciudad. Llegué puntual. Me veía bien. Todo estaba perfectamente planeado. Y 2 horas después estaba empapado en vino, con una alarma de incendio sonando sobre mi cabeza, y la mujer que tenía enfrente me decía en voz baja que ella era mi nueva jefa a partir del lunes. Todo empezó con una app de citas y demasiada confianza en mí mismo. Bienvenidos a Anónimo dijo, el canal donde las historias más impactantes, más oscuras, y a veces, las más increíblemente desastrosas de Internet finalmente salen a la luz. Si eres nuevo aquí, suscríbete, dale like y activa la campana. Hoy no hay traiciones de pareja ni herencias robadas. Hoy hay algo en cierta forma peor, un hombre que creyó tenerlo todo bajo control. Esto es lo que él escribió, en sus propias palabras. Parte 1. El plan perfecto de alguien que no debería planear nada. Me llamo Leo Vance. Tengo 29 años y, hasta hace 2 semanas, pensaba que era bastante bueno organizando cosas. Mi trabajo anterior era coordinador de proyectos en una empresa de tecnología. Soy de los que hacen listas, confirman reservaciones con anticipación y llegan 5 minutos antes a cualquier lugar. Organizado, confiable, detallista. Eso es lo que soy. O eso creía. Celeste Knox apareció en mi aplicación de citas un martes por la tarde, a las 3:42 según la notificación que todavía tengo guardada sin saber exactamente por qué. Perfil directo, fotos donde se veía real en lugar de producida al límite de lo posible, y una descripción de ella misma que decía literalmente, no soporto las personas que llegan tarde ni los restaurantes que sirven porciones decorativas. Sentí que el universo me había enviado un mensaje personalizado, diseñado específicamente para mí, con mis preferencias exactas en cuanto a personas y en cuanto a comida. Le escribí ese mismo martes. Respondió en menos de 20 minutos, algo que en la escala de las apps de citas equivale prácticamente a amor a primera vista. La conversación fluyó de manera extrañamente natural, del tipo que raramente pasa en esas plataformas, donde normalmente la mitad del intercambio es gente respondiendo monosílabos o enviando memes sin contexto. Con Celeste hablamos de trabajo, de comida, de cosas que nos parecían ridículas del mundo moderno, y en algún momento de la primera hora yo ya estaba genuinamente emocionado con la posibilidad de conocerla en persona. Le propuse cenar el viernes siguiente. Aceptó. Y ahí comenzó el problema. Porque en lugar de relajarme y dejar que la cosa fuera natural, activé lo que mi amigo llama mi modo coordinador de proyectos para situaciones que no son proyectos, que básicamente consiste en planear cada detalle de algo que, por definición, no puede ni debe planearse tanto. Hice una lista. Sí, una lista. Para una cita. Anoté opciones de restaurantes con sus respectivas reseñas promedio, tipo de cocina y nivel de ruido ambiental, porque había leído en algún lugar que el ruido afecta la calidad de la conversación en primeras citas y decidí que ese era un factor que debía controlar. Reservé con 4 días de anticipación en Albatros, un restaurante italiano relativamente nuevo en el centro que había visto en varias reseñas con frases como ambiente íntimo y experiencia gastronómica memorable. Elegí la reservación para las 8 de la noche, pedí específicamente una mesa junto a la ventana, mandé un mensaje al restaurante 2 días antes para confirmar y el viernes por la tarde mandé otro mensaje para reconfirmar. Me compré una camisa nueva. Planifiqué la ruta con 2 opciones de transporte por si había tráfico. Llegué al restaurante a las 7:52, 8 minutos antes de la hora acordada, con la satisfacción silenciosa del hombre que siente que tiene todo bajo control. El anfitrión buscó mi nombre en su sistema durante lo que pareció un tiempo inusualmente largo, haciendo el tipo de cara que la gente hace cuando busca algo que saben que no van a encontrar pero siguen buscando por cortesía o por esperanza. Vance, le dije, por segunda vez. Leo Vance. Reservación para 2, a las 8. Más búsqueda. Un fruncimiento de ceño discreto. Un clic en algo en la pantalla. Otro clic. Señor, tenemos una reservación a nombre de Lance para las 8, pero para 4 personas. Es posible que... Vance. Vance. Ah. Pausa larga. No tenemos esa reservación en el sistema. Saqué mi teléfono con la velocidad específica de alguien que sabe exactamente dónde está el correo que necesita porque lo revisó 4 veces ese mismo día. Le mostré la confirmación que me habían enviado por correo electrónico, con fecha, hora y número de confirmación. El anfitrión la miró con la expresión de alguien que ve un documento que debería existir en su sistema pero que, por razones que claramente superan su autoridad, no existe. Voy a hablar con el encargado, me dijo,
con esa cortesía practicada que significa exactamente, esto va a tomar un rato y probablemente no va a resolverse de manera satisfactoria para ninguno de los dos. Celeste llegó a las 8 en punto, puntual como el reloj atómico, en el momento exacto en que yo estaba parado en la entrada del restaurante con mi teléfono en la mano discutiendo con el anfitrión sobre la existencia de mi reservación. Primera impresión, perfecta por su parte. Desastrosa por la mía. ¿Es el restaurante correcto?, me preguntó, sonriendo, con una calma que en ese momento agradecí inmensamente. Sí, dije. Solo hay un pequeño, malentendido administrativo. Nos dieron una mesa. No la de la ventana que había pedido, porque esa estaba ocupada y la confirmación no había incluido esa especificación, según me explicaron con toda la amabilidad posible. Nos pusieron en una mesa cerca de la cocina, desde donde se escuchaba perfectamente cada instrucción del chef a su equipo, lo cual resultó ser, dependiendo de cómo se mirara, o una experiencia auténtica o exactamente lo contrario de ambiente íntimo. Pedí agua. El mesero nos trajo agua con gas cuando ninguno de los dos había pedido agua con gas. La devolví educadamente. Nos trajo agua sin gas en vasos que claramente habían salido del lavavajillas hace menos de 30 segundos y todavía estaban calientes al tacto. Celeste, a mi lado, revisó el menú sin mencionar nada de esto. El risotto de trufa parece bien, dijo. El risotto de trufa parece perfecto, respondí, con el entusiasmo exagerado de alguien que intenta compensar 3 errores logísticos en los primeros 12 minutos de una cita. Parte 2. El incidente del vino y otras catástrofes menores. Antes de continuar, déjame pedirte algo rápido, si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en Anónimo dijo las historias siguen llegando, y la próxima podría ser todavía más increíble que esta. La conversación, contra todo pronóstico, empezó bien. Celeste era exactamente como había aparecido en los mensajes, directa, con sentido del humor, de las que hacen observaciones inteligentes sobre las cosas sin necesitar que nadie le confirme que son inteligentes. Hablamos de trabajo, de viajes que habíamos hecho solos y de los que preferimos no hablar en detalle, de la absurda dificultad de encontrar buen café en ciertas ciudades. Empecé a relajarme. Terror. El mesero llegó con el vino que habíamos pedido, una botella de Barolo que yo había elegido en el menú con la confianza de alguien que ha visto suficientes documentales de gastronomía como para sentir que sabe lo que hace. Sirvió la copa de Celeste primero. Luego se giró hacia la mía, calculó mal la distancia con la mesa, y el borde de la botella chocó con mi copa llena de agua, que volcó completa, directa, con una precisión que solo puede ser estadísticamente improbable, sobre mis pantalones. El silencio que siguió duró aproximadamente 2 segundos. Dios mío, lo siento muchísimo, dijo el mesero, visiblemente mortificado. No hay problema, dije yo, con la voz de alguien para quien hay un problema bastante considerable. Celeste me pasó su servilleta sin decir nada. Yo la tomé con una gratitud que no supe expresar correctamente porque en ese momento estaba procesando que tenía los pantalones completamente empapados de agua fría y que faltaban al menos 90 minutos para que terminara razonablemente la cena. Me excusé para ir al baño con la misma dignidad que permite una situación donde tienes el 40% del pantalón empapado de agua fría. Pasé los siguientes 8 minutos intentando secar mis pantalones con una secadora de manos de baja potencia, uno de esos modelos viejos que soplan aire tibio con la presión de un adulto soplando sobre una vela. La física de esa situación era completamente desfavorable, la tela seguía mojada, la secadora seguía siendo insuficiente, y yo seguía siendo el mismo hombre que había planeado esta noche durante 4 días. Volví a la mesa con los pantalones levemente menos empapados, la camisa nueva todavía perfectamente seca por encima de la cintura, y la dignidad aproximadamente a la mitad de su nivel inicial, que seguía siendo suficiente para sentarme y continuar una conversación como si nada. La comida llegó. El risotto de Celeste llegó perfecto, humeante, con una presentación que justificaba la reseña del periódico que había leído. Mi pasta, un tagliatelle al ragú que había pedido con la misma confianza del vino, llegó fría. No, podría estar un poco más caliente. Fría. Del tipo de temperatura que hace que el queso que está encima no esté derretido sino simplemente posado. Como decoración. Como si alguien hubiera servido el plato, pensado en recalentarlo, y luego se hubiera olvidado de la parte del recalentamiento. Se lo dije al mesero con toda la educación que pude reunir, añadiendo que entendía perfectamente que era una noche ocupada y que no quería causar ninguna inconveniencia. El mesero asintió, tomó el plato con una expresión que no dejaba claro si estaba avergonzado o simplemente cansado de ese turno en específico, y desapareció hacia la cocina. Tardó 12 minutos en regresar, tiempo durante el cual Celeste terminó la mitad de su risotto mientras yo bebía vino y mantenía una conversación que, a pesar de todo, seguía siendo sorprendentemente buena,
lo cual decía algo positivo de ella y posiblemente algo preocupante de mí. Cuando llegó mi pasta, estaba caliente. Demasiado caliente. El tipo de temperatura que sugiere que la habían metido al microondas. Pero para ese punto yo no iba a decir nada más sobre la temperatura de ningún alimento. La comí en silencio, con el entusiasmo decreciente de alguien que está calculando mentalmente cuántos desastres pueden ocurrir en una sola cena antes de que la otra persona decida que ha tenido suficiente. Celeste, a su crédito, siguió hablando como si nada de esto estuviera pasando. Ya empezaba a pensar que tal vez ella era la persona más tranquila del planeta, o que simplemente era una periodista encubierta documentando hasta dónde podía llegar el caos de una sola cita antes de que alguien se levantara y se fuera. Pedimos postre. El postre llegó al revés, el mío frente a ella y el suyo frente a mí. El mesero, al darse cuenta, los intercambió tan rápido que derramó un poco de la salsa de chocolate del mío sobre el mantel. «¿Esto siempre te pasa?», me preguntó Celeste, mirando la mancha de chocolate, con una expresión que no terminaba de decidirse entre la simpatía y la fascinación antropológica. «Nunca», respondí, con total honestidad. «Esto es estadísticamente imposible». Ella reí. Un poco. Lo suficiente para que yo también riera, aunque en mi caso fue más el tipo de risa de alguien que necesita reír para no hacer algo peor. Fue exactamente en ese momento, en el instante en que por fin algo funcionaba en esa cena, cuando sonó la alarma de incendios. Parte 3. La evacuación más humillante de mi vida. La alarma del restaurante era de las fuertes. No de las que suenan suaves y dan tiempo a terminar el café. De las que provocan reacción refleja inmediata en todo el sistema nervioso. El restaurante entero se puso en movimiento en cuestión de segundos. El anfitrión comenzó a indicar la salida, los meseros dejaron todo lo que tenían en la mano y empezaron a guiar a la gente hacia la puerta, y aproximadamente 40 personas comenzaron a moverse al mismo tiempo hacia la salida principal con esa mezcla particular de prisa y fingida calma que la gente adopta cuando no sabe si el peligro es real. Me levanté. Celeste se levantó. Ambos dejamos el postre a la mitad y seguimos al grupo hacia la salida. Afuera, en la acera, 40 personas de restaurante se reunieron bajo la llovizna fina que había comenzado mientras estábamos adentro y que yo, en mi planificación exhaustiva del día, no había considerado porque la aplicación del clima había dicho nublado pero seco. La aplicación del clima, resultó, tenía tanto acceso a información confiable esa noche como el sistema de reservaciones del restaurante. Celeste tenía una chaqueta. Yo no. Me puse empapado en aproximadamente 4 minutos. Ya tenía los pantalones mojados por el agua del principio de la noche, y ahora agregaba la llovizna al cuadro. Para ese punto era básicamente como si hubiera planeado activamente aparecer frente a esta persona en el peor estado físico posible en cada intervalo de 30 minutos. Pantalones mojados de agua, intervalo 0. Camisa empapada de lluvia, intervalo 30. Siguiente intervalo todavía por definir, pero empezaba a sentir que la noche tenía potencial ilimitado. Los bomberos llegaron 8 minutos después. Resultó que la alarma había sido activada por el vapor de la cocina, que había alcanzado un sensor ubicado en un lugar que claramente nadie había calibrado correctamente desde que abrió el restaurante. No había incendio. No había ningún peligro real. Solo 40 personas paradas bajo la llovizna, yo entre ellas con los pantalones mojados de agua y la camisa nueva adherida al cuerpo, mientras un bombero explicaba que el sensor estaba colocado demasiado cerca del extractor de la cocina, con el tono de alguien que ya había explicado esto varias veces esa semana. El encargado del restaurante salió a informar que podíamos volver adentro. La mitad de los clientes decidió no hacerlo y simplemente se fue. El mesero que nos había servido durante toda la noche se acercó a nosotros cuando volvimos a nuestra mesa y nos informó, con una expresión que mezclaba vergüenza y resignación profesional, que durante la evacuación alguien había confundido nuestra mesa con la suya y se había llevado los postres. Lo miré durante varios segundos. ¿Podemos pedir la cuenta?, pregunté. Por supuesto. Y quiero que sepa que la cena corre por cuenta de la casa, dado todo lo que ocurrió esta noche. Era lo menos que podían hacer. Pero lo agradecí de todas formas. Esperé la cuenta en silencio, con la camisa todavía húmeda, sentado frente a una mesa con un mantel manchado de chocolate y 2 postres ausentes, pensando que difícilmente podría existir una combinación de circunstancias más perfectamente diseñadas para arruinar una primera cita. Y entonces Celeste dijo algo que no esperaba. Mira, objetivamente hablando, esta ha sido la noche más entretenida que he tenido en meses. La miré. No lo digo como consuelo, continuó. Lo digo en serio. Nada de lo que pasó esta noche fue culpa tuya,
pero el hecho de que hayas manejado todo con la misma cara de alguien que está calculando cuánto más puede pasar antes de que el universo le dé un respiro, eso fue genuinamente divertido de observar. No supe si sentirme aliviado o preocupado de que hubiera estado observándome tan de cerca. Podemos intentarlo de nuevo algún día, me animé a preguntar, porque en ese punto ya tenía tan poco que perder que la pregunta casi no costaba nada. Sonrió. Sí. Definitivamente sí. Salimos del restaurante juntos. Seguía llovizneando. Le ofrecí compartir un taxi hacia la parte de la ciudad donde ambos vivíamos, y mientras esperábamos en la acera, con los teléfonos sacados para llamar uno, Celeste dijo algo que me detuvo completamente. Oye, por cierto, ¿en qué empresa dijiste que ibas a empezar el lunes? Parte 4. El momento en que la noche se volvió verdaderamente impactante. Me quedé con el teléfono en la mano, mirándola. Nexo Digital, dije. Empiezo el lunes como coordinador senior de proyectos. El silencio que siguió duró aproximadamente 3 segundos. Pero eran de esos 3 segundos que se sienten como un rearreglo completo del orden del universo. Celeste me miró. Luego miró su teléfono. Luego me miró a mí de nuevo, con una expresión que procesé lentamente mientras la lluvia seguía cayendo sobre los dos. Yo soy la directora de operaciones de Nexo Digital, dijo, con una calma que solo puede explicarse por el hecho de que ella era claramente, constitutivamente, una persona más tranquila que yo en cualquier circunstancia. Empecé hace 3 semanas. Tu incorporación al equipo fue una de las primeras decisiones que tomé con recursos humanos. Procesé eso. Lo procesé de nuevo, con más detalle esta vez. Repasé mentalmente la noche completa desde el principio, la reservación perdida, el agua derramada, la pasta fría, el postre intercambiado, la alarma de incendios, la lluvia, los 8 minutos con la secadora de manos. Todo eso había pasado frente a la persona que, en 72 horas, iba a sentarse al otro lado de la mesa de mi primera reunión de trabajo. Iba a ser mi jefa directa. Iba a evaluar mi desempeño, firmar mi contrato permanente en el periodo de prueba, decidir en qué proyectos me ponían. Tú eres mi jefa, dije. A partir del lunes, confirmó. Técnicamente todavía no. Pero, el lunes, sí. El lunes, sí. Me pregunté brevemente si era posible que el suelo se abriera bajo mis pies, considerando cómo había ido el resto de la noche. Parecía estadísticamente plausible en ese punto. No habría sido el evento más improbable de las últimas 2 horas. La explicación, cuando la reconstruimos juntos en los siguientes minutos, era perfectamente lógica y completamente imposible de haber anticipado. Su foto de perfil en la app era de un viaje que había hecho un año atrás, con el pelo diferente y de espaldas parcialmente al mar, y la mía era una foto de una conferencia de 2 años antes donde yo salía con barba, que ahora no tengo. Ninguno de los dos había reconocido al otro porque ninguno de los dos tenía una imagen clara y actualizada del otro en ese contexto. Y en la app no aparecen apellidos completos por defecto, lo cual significa que Celeste K y Leo V son exactamente el tipo de información que no te permite hacer una búsqueda cruzada de nada. Recursos Humanos le había enviado una foto de mi perfil corporativo junto con mi contrato de incorporación. Pero era una foto pequeña, tomada con la prisa de quien llena un formulario de onboarding frente a una cámara web mediocre, con una expresión que yo mismo no reconocería como mía en un contexto diferente. No me había asociado con el perfil de la app hasta que mencioné el nombre de la empresa. Yo, por mi parte, ni siquiera sabía todavía el apellido completo de mi nueva directora porque la comunicación de recursos humanos solo decía, Celeste K, directora de operaciones, y yo no había investigado más allá porque se suponía que la conocería en persona el lunes. No había buscado su LinkedIn. No había googleado nada. Por una vez en mi vida había decidido no investigar y esa resultó ser la decisión más costosa de toda la semana. ¿Qué hacemos?, pregunté, con la voz de alguien que genuinamente no sabe la respuesta. Celeste pensó durante un momento, con esa concentración tranquila que empezaba a reconocer como su estado natural frente a cualquier problema. Lo que no hacemos, dijo, es entrar en pánico. Y lo que tampoco hacemos es fingir que esto no pasó y aparecer el lunes actuando como si no nos hubiéramos conocido en estas circunstancias, porque eso sería peor. ¿Y qué hacemos? Reírnos de esto, porque objetivamente es extraordinariamente gracioso. Y el lunes somos profesionales como siempre teníamos planeado serlo. El taxi llegó en ese momento, como si también hubiera estado esperando el final de esa frase para aparecer. Parte 5. Lo que pasó el lunes, y después. El fin de semana fue raro. Intercambiamos 2 mensajes cortos el sábado,
del tipo que ninguno de los dos había planeado enviar pero que ambos sabíamos que hacían falta. Yo le dije que lo de la noche había sido genuinamente terrible en lo logístico pero que la conversación había sido lo opuesto, y ella respondió que coincidía en ambas cosas. El domingo no nos escribimos. El lunes llegué a Nexo Digital a las 8:52, 8 minutos antes. No por la misma razón confiada del viernes, sino porque había dormido mal y simplemente me levanté temprano y no había ningún lugar mejor a donde ir. Me tomé un café doble en el local de la esquina del edificio, mirando la fachada de la empresa y pensando que pocas personas en la historia de los inicios laborales habían llegado a un primer día de trabajo con tanto contexto previo de su jefa directa. La recepcionista me llevó a una sala de bienvenida donde 3 personas de recursos humanos me explicaron durante 40 minutos los procesos de onboarding, las políticas de la empresa, el sistema de gestión de proyectos y el organigrama del equipo. Tomé notas. Hice preguntas. Fui exactamente el empleado nuevo que se supone que debe ser. En el organigrama, el nombre de Celeste Knox aparecía directamente sobre el mío, en la casilla de directora de operaciones, con una foto corporativa que, ahora que la veía de cerca, sí la reconocí perfectamente. A las 10:30, ella entró a la sala. Vestida de manera completamente profesional, con el mismo tono tranquilo y directo de la noche del viernes, me extendió la mano y dijo, Leo, bienvenido al equipo. Soy Celeste Knox, directora de operaciones. Tendremos una reunión esta tarde para hablar de tus primeros proyectos. Le estreché la mano con la misma formalidad. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Los de recursos humanos que estaban en la sala no notaron nada. Absolutamente nada. Porque no había nada que notar, porque los dos éramos, en ese contexto, exactamente quienes se suponía que éramos. Esa tarde tuvimos la reunión. Celeste fue completamente profesional, clara, organizada, del tipo de directora que da instrucciones precisas sin necesitar repetirlas. Yo fui completamente profesional, atento, tomé notas, hice las preguntas correctas. Nadie en la sala de reuniones habría imaginado que 2 días antes yo había estado parado bajo la lluvia con los pantalones mojados frente a ella. Al final de la reunión, cuando todos salieron y quedamos solos un momento mientras yo recogía mis cosas, Celeste dijo, en voz baja, sin levantar la vista de los papeles que estaba organizando, el próximo restaurante lo elige cualquier persona que no seas tú. Me reí. De las pocas veces en los últimos 2 días que lo hice sin que fuera la risa de alguien en crisis. Trato, respondí. Salí de esa reunión con la sensación extraña de ser simultáneamente el empleado nuevo más profesional que había en el edificio y la misma persona que había pasado 8 minutos secándose los pantalones con una secadora de manos la noche del viernes. Eso fue hace 2 semanas. Sigo trabajando en Nexo Digital, y puedo decir con total honestidad que es exactamente el trabajo que esperaba que fuera, exigente, con proyectos reales, con un equipo que sabe lo que hace. Celeste sigue siendo mi directora, y también puedo decir con total honestidad que es exactamente la directora que parecía que iba a ser desde la conversación de aquella cena, directa, clara, exigente en el buen sentido. Somos perfectamente profesionales el uno con el otro en el contexto laboral, de esa manera que es genuina en lugar de forzada, lo cual me parece tanto una señal de madurez como un alivio enorme cada vez que lo pienso. Salimos de nuevo. Esa es la pregunta que me hicieron cuando les conté esto a mis amigos, y la respuesta honesta es, todavía no. Hay conversaciones pendientes sobre si tiene sentido intentarlo en las circunstancias actuales, sobre líneas que ninguno de los dos quiere cruzar de manera impulsiva, sobre lo que cada uno quiere que esto sea o no sea más allá del trabajo. Son conversaciones que ninguno de los dos ha iniciado todavía, probablemente porque los dos somos lo suficientemente sensatos como para saber que hay un momento correcto para ellas, y ese momento todavía no llegó. Lo que sí sé es que la noche del viernes, con todo lo que salió terriblemente mal, fue la conversación más real que había tenido con alguien en mucho tiempo. Y que el lunes, a pesar de todo, fue uno de los comienzos de trabajo más extrañamente tranquilos que podría haber imaginado. El universo, supongo, tiene sentido del humor. Y a veces ese sentido del humor incluye agua derramada, alarmas de incendio falsas, lluvias sin pronóstico, postres robados durante una evacuación, y la directora de operaciones de tu nueva empresa al otro lado de la mesa. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿Seguirías intentando algo con tu nueva jefa después de esa cita, o darías el trabajo como prioridad y dejarías el resto para otro momento? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero leer qué harías. Si esta historia te hizo reír aunque sea un poco, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite una historia que no termine en tragedia por una vez. En Anónimo dijo, las historias siguen llegando. Nos vemos en el próximo vídeo.